Módulo 9. Ejemplo de reacción y conclusiones. Este es el último módulo de nuestro seminario en Administración del lugar de los hechos, por lo cual queremos felicitarte por la dedicación y tiempo que destinaste para estar atento de los módulos y de toda la capacitación que se ha venido dictando. Segundo, podrás al final de este módulo tener información de si deseas acceder al proceso de certificación, pues poder conocer cómo es el trámite para realizarlo. Recuerda que la capacitación es gratuita. El proceso de certificación sí tendrá algún costo, pero es módico, no es elevado. Entonces vamos a tocar el último tema y estaremos muy atentos a la retroalimentación que puedas darnos respecto de cualquier inquietud, duda, sugerencia o conocimiento adicional que quieras que incluyamos en futuros eventos académicos o podamos mejorar este seminario también pues para provecho de la comunidad en general, especialmente de aquellos que se dedican a esta bonita labor de la investigación y de la criminalística. Entonces el módulo 9, vamos a ver que cuando hacemos el informe ejecutivo hay que agregar unos anexos al final del informe ejecutivo. Esos anexos son resultantes de las diligencias que se efectúan. Entonces, primero, ¿qué son las diligencias? Y segundo, ¿qué son los anexos? Las diligencias son las actividades que se hicieron y los anexos son los soportes documentales que debemos agregar o adjuntar al informe ejecutivo. Entonces, por ejemplo, si hicimos la recepción de la información y el análisis del lugar de los hechos, pues de esto se derivará un reporte de iniciación. ¿Qué es el reporte de iniciación? El reporte de iniciación es el ingreso de la información preliminar o básica que tenemos de los hechos al sistema web SPOA de la Fiscalía. En otros lugares pues tendremos otros sistemas, pero la Fiscalía en Colombia tiene un sistema articulado, muy estructurado para todo el registro de la actuación de investigación a lo largo del proceso. Y entonces se ingresan los datos preliminares. Con eso el sistema nos arroja un número de 21 dígitos, que creo que en el video de rótulo en nuestras páginas, en el video de rótulo explicamos a qué se debe cada uno de esos números que componen ese número único de noticia criminal. Y con base en ese número único de noticia criminal vamos a abrir la noticia criminal y adelantar la información que rodea los hechos. En la noticia criminal vamos a relacionar hechos, personas, bienes y lugares. Hechos, lo que pasó. Personas, aquellas relacionadas como la víctima, victimario, testigos. Bienes, si hubo vehículos, si hubo algún bien mueble o inmueble relacionado o un bien como un tipo de arma de fuego, etc. Y lugares, pues todos los puntos geográficos de los cuales tengamos constancia. Muy importante porque nos ayuda a establecer la vinculación completa de la información y aparte de eso, pues va a ser de utilidad para el proceso y también para la correlación de casos en algún evento que se requiera para investigaciones futuras. Entonces, tenemos recepción y análisis de información del lugar de los hechos que deriva en un reporte de iniciación y una noticia criminal. La inspección al lugar de los hechos tendrá como anexo el acta de inspección al lugar de los hechos, el FPJ-9. Pero si realizamos inspección técnica cadáver, ya es menester de cada investigador, en coordinación con su despacho fiscal, pues que coordine si hay la necesidad o no de hacer ambos. ¿Por qué? Un lugar de los hechos, el lugar de los hechos maneja un formato que es mucho más sencillo, la inspección a cadáver es mucho más completa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando intervenimos en un lugar de los hechos, llenamos el formato. Si tenemos una inspección a cadáver que puede subsumir el del lugar de los hechos, pues no hay necesidad de hacer ambos. Podemos hacer solamente el de inspección a cadáver. Es una sugerencia muy cordial, no es de obligatorio cumplimiento. Como les digo, coordinarán con sus autoridades competentes, con sus fiscales, consejos seccionales de policía judicial, ya decidirán cómo van a determinar qué se va a hacer. Pero la recomendación es que si hay un cadáver, pues no hay necesidad de hacer los dos formatos. Ah, es que la persona la hirieron aquí y falleció en el hospital. Entonces, una recomendación puntual. Hagamos en el lugar de los hechos todo lo concerniente a la inspección de la escena y dejaremos en blanco pues el espacio del cadáver. Después nos trasladaremos al centro médico y allá completaremos la información del occiso.
Algunos dirán, no, en el lugar de los hechos hago la del lugar de los hechos y en el hospital hago la de cadáver. Es válido también, sí, solamente que la finalidad y se van a dar cuenta de pronto los que han intervenido en lugar de los hechos no dejan mentir, que en un momento de eso lo que hay que ahorrar es tiempo, esfuerzo y documentos. Cada documento adicional que hagamos se va a generar otro tiempo que hay que destinar a él, de pronto otra persona que lo haga cuando esta persona podría estar haciendo una actividad de mayor utilidad, de mayor provecho y donde se pudieran evidenciar mejores elementos de prueba y demás. Entonces la idea es pues reducir al máximo tiempo, esfuerzo y recursos. Por eso la recomendación es, si hay un cadáver, pues manejemos el formato de inspección técnica cadáver. Pero si en la inspección solamente es un lugar de los hechos, pues lógicamente relacionaremos en el informe ejecutivo que se hizo inspección al lugar de los hechos y anexaremos al final inspección FPJ9 formato de inspección. De esta inspección al lugar de los hechos, cada persona, como mencionamos, va a cumplir una función. Entonces, el fotógrafo o la persona que hizo la fijación fotográfica nos debe llegar un FPJ11 de investigador de campo con el álbum fotográfico. La persona que hizo la fijación topográfica nos debe llegar un FPJ11 de investigador de campo relacionando los procedimientos efectuados para los bosquejos topográficos, anexando los mismos. Una recomendación con los bosquejos, cuando los hacemos en el formato FPJ16, generalmente que se hace también con los retratos hablados en arte forense. Al final es recomendable de pronto impermeabilizarlos, primero pues por seguridad ante cualquier líquido y segundo para evitar que alguien le ejecute algún trazo, alguna raya, alguna línea adicional que no vaya ahí que nos pueda alterar el elemento. ¿Cómo así? Pues le podemos colocar una especie de papel transparente adhesivo, que acá en Colombia le llamamos contact o vinilo adhesivo, para que sea lógicamente transparente, para que lo recubra y lo proteja primero y segundo, evite que lo vayan a alterar. Es una recomendación. También, ¿qué haremos? De la recolección y embalaje de elementos de prueba, eso no solamente es recolectar, embalar y ya este es el elemento y se lleva al almacén. No, a eso hay que hacerle una solicitud de análisis de estas evidencias. ¿A dónde se envía esta solicitud? A los laboratorios correspondientes, ya les habíamos explicado. Página 51 en adelante del Manual de Policía Judicial vas a ver los servicios de los laboratorios forenses, el portafolio de servicios. Si yo recolecto un arma de fuego, pues hay que enviarlo al perito balístico para que haga precisamente el análisis de esa arma de fuego por estado de funcionamiento de manera preliminar. ¿Qué es un estupefaciente? PIPH. Que tenga una impresión dactilar, pues solicitud para que se incluya en el sistema AVIS o AFIS, dependiendo si es biométrico o de identificación dactilar. También el arma de fuego, por ejemplo, que se incluya en el SUCOA, que es el sistema de comparación balística. Entonces, a cada elemento le debo tratar de solicitar algo. Habrán algunos que por restricción de que necesitan autorización de juez, por ejemplo, pues no se pueden hacer en el momento, o autorización de fiscal. Por ejemplo, si yo tengo una evidencia magnética, electrónica o de información digital, pues requeriré una orden de fiscal para que se haga esa verificación por el correspondiente perito. Si es una evidencia de genética forense, pues ¿qué haremos? Lo tendremos al almacén inicialmente y después que el fiscal nos ordene que se envíe esa muestra genética al laboratorio para que se saque el perfil genético y se incluya en el CODIS. Entonces, cada cosa debe surtir su trámite. Un elemento que solo se recolecta y se envía al almacén a dormir, perdón la expresión, el sueño de los justos en el almacén, en realidad no era un elemento probatorio o tiene muy poca capacidad probatoria, como vimos en el manual de cadena de custodia. ¿Por qué? Porque la finalidad de los elementos cuando se recolectan es procesarlos y extraerles esa capacidad demostrativa para entregársela a la autoridad competente y que pueda tomar la mejor determinación. Entonces, de los elementos recolectados se anexarán al informe ejecutivo o al informe de la diligencia las solicitudes de análisis que se hayan hecho de esos elementos y si no, se relacionará en el informe en dónde quedaron alojados o almacenados y por qué. Si de pronto contamos con la participación de peritos, pues de estos peritos vamos a tener que pedirles que nos entreguen los informes que hayan realizado de su actividad pericial. Como les decía, si hay un arma de fuego, hacemos la solicitud de análisis para que el perito en balística nos haga la prueba de estado de funcionamiento, también denominada prueba de aptitud de disparo. Con esto se determinará de manera preliminar si el arma es apta para disparo o no. Entonces es importante para determinar delitos como el porte de armas de fuego. El perito nos tendrá que rendir un informe de investigador de laboratorio sobre su actuación.
Ah, pero es que participó el perito en dactiloscopia en la escena, hizo levantamiento de impresiones o de huellas latentes. Nos debe rendir un informe de su actividad. No, que hubo la presencia de algún perito en antiexplosivos. Se debe rendir un informe por parte del perito antiexplosivos y un acta de destrucción en el caso de que haya detonado, haya desactivado o haya hecho alguna actividad con algún artefacto explosivo de pronto que estuviera en el lugar, o de las actividades y elementos que recolectó con base en su búsqueda después de que haya habido una detonación. Que se presentó un perito informático porque vean los elementos de computadores y demás, también debe rendir el investigador del laboratorio de campo, dependiendo, ¿no? Si no es perito y solamente hizo recolección de evidencias, pues lo que hizo, y si no, pues el perito nos debe rendir el informe de lo que ejecutó. Entonces, los peritos participantes deben rendir los informes. Que fue, por ejemplo, como algún caso de una tumba colectiva, fosa común o como la denominen en cada parte, de unos cadáveres en un hoyo, pues que lleva mucho tiempo ahí, se hizo la inspección acá, pero requerimos, como eran restos óseos, de la participación de un antropólogo forense. Pues este antropólogo forense nos rendirá su informe y nos explicará, entre otras cosas, pues algunas peculiaridades o particularidades de su pericia, que son muy importantes en la identificación de los restos para agrupación de pronto por tipos de personas, por edad y demás, y también pues para la identificación de esos restos óseos y a dónde enviarlos, si tienen o no tejido, como les manifestaba, pues si se envían a laboratorios de policía judicial cuando no tienen tejidos o solo osamentas, o a los laboratorios de medicina legal cuando cuentan con algún tejido. Entonces todo eso es importante, que cada cosa que se realiza vaya concatenada con su soporte documental, y de esto dejaremos constancia en el informe. ¿Cuál es el informe que se rinde de los actos urgentes o de la inspección a una escena del delito o de un lugar de los hechos? El informe ejecutivo FPJ3. Informe FPJ3. Recordemos que el año pasado se hizo una actualización de los formatos de policía judicial desde el enfoque diferencial. 4 puntos importantes de enfoque diferencial. El primero, enfoque diferencial etario, es decir, por rangos de edad. Segundo, enfoque diferencial por discapacidad, es decir, alguna que pueda sufrir las personas. Tercero, enfoque diferencial por étnico y racial. Son las personas que pertenecen a ciertas comunidades de protección especial, como los indígenas, los afrodescendientes, las comunidades rom o llamadas gitanas. Y también el enfoque diferencial por identidad de género para la comunidad LGTBIQ+. Todo esto pues en aras de dar garantías adicionales a todas las personas en el proceso. Que quede de esto constancia en los formatos. ¿Cómo puedes descargar los formatos? Ya lo hemos explicado en otros videos, pero lo vamos a volver a relacionar para que lo tengas presente. Me regreso. En nuestra página de Hunter simplemente vas a ir al enlace de formatos de policía judicial. Si quieres saber cuáles son los formatos que cambiaron, le das clic aquí en la actualización de los formatos, que son 10. Entre esos, precisamente, el acta de inspección a lugares y el acta de inspección a cadáver. Entonces, en los formatos de policía judicial vas a dar clic y vas a ir a la descarga de los formatos. Por ejemplo, de lo que vimos en el módulo 9, vas a ver todo el desarrollo de la información y miras que es un formato muy completo donde van todos los datos de las personas, la relación de los hechos que se desarrollaron al momento de la inspección, los exámenes del cuerpo al momento de los exámenes del cuerpo al momento de la diligencia, donde podemos mirar lo que les había explicado, la posición natural o artificial. Algo que hay que resaltar, la posición de la cabeza y las extremidades. Si quedaron hacia norte, sur, este, oeste, hacia el nadir o el cenit, es decir, cenit hacia arriba, nadir hacia abajo. Esto se da mucho en suspensiones. Los decúbitos, que ya los explicamos también ayer, las posiciones genupectoral, sedente, semicedente, fetal, todo esto lo explicamos ayer, las suspensiones, las sumersiones. Y después explicaremos cómo estaban las manos, cómo estaban las extremidades inferiores, superiores, cabeza, que esto irá más a fondo en nuestro seminario de inspección técnica cadáver. La descripción del cuerpo y vamos a avanzar hasta lo que es el tanatocronodiagnóstico. Entonces acá está aspectos importantes que tratamos de la flacidez, la rigidez parcial, si hay livideces o no, si son, por ejemplo, aquí está, esto es de borrar, pero porque no debe ir llenado, no debe ir diligenciado, así solamente es colocar el color de las livideces, si son violáceas, azuladas, rojizas,
dónde se encontraban, si el cadáver está enfisematoso, cromático, todo eso lo explicamos ayer precisamente con el fin de que puedas diligenciar de la mejor manera el formato. Entonces, ¿a qué iba? Como les decía, estos formatos fueron actualizados con base en los enfoques diferenciales y aquí pueden mirar precisamente a qué hace referencia, lo de identidad de género, pertenencias étnicas y demás. Formatos totalmente actualizados. También podrás descargar el formato de inspección a lugares, que como te decía es mucho más sencillo, no tiene tanta información a desarrollar. Por lo tanto, como les comentaba, si hay un cadáver, pues el formato de inspección a cadáver podrá abarcar toda la información que tiene esto y adicionar la del cadáver. Entonces, la recomendación que les daba, si hay un oficio, pues llenar la dispersión a caer para toda la diligencia. Aquí también tendrás acceso a todos los formatos actualizados de policía judicial, más uno que no es de policía judicial, que nos han hecho la observación, pero que se deja porque muchos policías nacionales nos lo han pedido, que es el acta de incautación de elementos de policía, que es muy útil para ellos en sus procedimientos del mantenimiento de la convivencia y seguridad ciudadana. Bueno, entonces el informe ejecutivo y la finalidad también de este punto es la narración de los hechos. En la inspección técnica al lugar de los hechos o inspección técnica de cadáver es importante relatar de manera cronológica los avances desarrollados, de manera cronológica. Para esto también se maneja un formato que es la lista de chequeo, que es muy recomendable que lo descarguemos y lo utilicemos, y es más, en algunas partes es exigible y si no lo entregan, lista de chequeo está por acá al final, lista de chequeo investigativa, que es donde vas a ir marcando las actividades que se hicieron, ¿sí? Actividades que se desarrollaron, si el lugar de los hechos fue alterado o no, si se cuenta con personal necesario, entonces vas marcando sí, no, la hora y observaciones. Con esto vas marcando cada actividad y eso te va a servir de soporte para poder estructurar el informe. Ya podrán haberse dado cuenta de que el orden de los módulos nos permite establecer de manera muy sencilla pues cómo vamos a redactar. Se verificó y se confirmó la noticia criminal, nos llamaron como policía judicial, recibimos el reporte a las tales horas, hicimos reuniones de coordinación, organizamos el equipo de trabajo, verificamos elementos, verificamos logística, nos desplazamos hasta el sitio y llegamos a X hora. Llegando al sitio, verificamos lo que habíamos mirado en el procedimiento de observación y análisis de la escena, que se debe verificar acordonamiento, se debe verificar contaminación, se debe verificar si hay testigos o víctimas para entrevistar y recibirle la escena al primer responsable. Eso se debe dejar constancia en el informe de toda esa actuación cronológica. Luego de eso, ¿qué hicimos? Nos reunimos, instalamos el PMU o puesto de mando, el coordinador asignó funciones, aunque ya pudieran estar establecidas, donde cada uno hace una cosa. Entonces ustedes hacen método de búsqueda, usted hace fijación fotográfica, usted topográfica y este señor le va a ayudar como cadenero, pues que es la expresión del que le ayuda a tomar medidas. Usted hace identificación y recolección de elementos una vez que estén numerados. Si hay cadáver, usted me va a colaborar con la inspección a cadáver, dirigiendo el acta, observación de los signos de violencia y todo lo demás. Y por último, pues como coordinador se recibe todos los informes, todos los documentos, todas las actuaciones y se redacta el informe ejecutivo por parte del coordinador, que eso se hará después de liberar la escena, una vez liberada la escena, desplazándose a la entidad de policía judicial, a las oficinas, a la unidad de reacción inmediata de la fiscalía y allá se completará el procedimiento. Entonces, básicamente eso es todo lo que hay que relatar. Entonces, miremos cómo es un ejemplo. Aquí en nuestra presentación dice que es solo una guía, no es obligatorio, no es que este sea el único modelo, no es algo estandarizado por ningún Consejo Nacional de Policía Judicial ni la Fiscalía, nada, ni mucho menos. Solamente es con base en experiencia y tratando de hacerlo lo más conciso posible. Entonces tenemos así, y está en rojo los espacios por llenar. Siendo las X horas del día X, el grupo de actos urgentes de, ejemplo Bogotá, de la URI determinada X, fue informado por quién, central de radio, cuadrante, por la comunidad, sobre la comisión de una conducta punible. Sobre la comisión de una conducta punible. ¿En qué dirección? Aquí está para colocar la dirección y en el formato
en el ejemplo de diligenciamiento de algunos formatos que tenemos, les explicamos cómo tratar este punto de la dirección, si es georreferenciación, si son coordenadas, o no hay ni lo uno ni lo otro y utilizamos puntos característicos, o de pronto el número del poste, del lugar, o de pronto el número del contador del inmueble. Bueno, ya nos basaremos en eso. Entonces, dirección, motivo por el cual se asignó coordinador, se alistaron equipos y determinaron medidas de seguridad para desplazamiento. Nos trasladamos, lo que está en negrilla son como los puntos de control, digámoslo así. Trasladándonos hasta la dirección y llegamos a las determinadas horas. Nos entrevistamos con el primer responsable, se recibió la escena con formato de entrega, que ya sabemos que es el FPJ4 de primer responsable. ¿Quiénes eran esos funcionarios con su cargo de identidad? Se observó que es un lugar abierto, cerrado, móvil, mixto, vía pública y con qué características cuenta. Es decir, las características del sitio son importantes al momento de la llegada porque está lloviendo o está haciendo un clima cálido o ha llovido el día anterior, de pronto está oscuro, de pronto hay neblina. Todo eso es importante dejarlo porque eso también va a servir para contrastarlo con las entrevistas que se hagan de los posibles testigos y concluir si en realidad pudieron inclusive haber observado la escena. Pregunta básica de ejemplo. Una señora que dice haber visto una comisión de un delito y reconocer a la persona y le preguntan en audiencia, ¿usted utiliza gafas? ¿Usted utiliza gafas? Sí. ¿Vio a la persona que disparó? Sí. ¿Al momento de verla tenía las gafas? No. Entonces, cosas puntuales. Estaba haciendo neblina y dice que a 30 metros vio con claridad la comisión de los hechos. O estaba de noche y no había iluminación artificial, en este caso de lámparas. Entonces, todo eso nos va a servir para contrastar las características del sitio. Si es con desnivel o no, si es un sitio deprimido o con disparidades en el terreno. Todo eso hay que dejarlo claro. Si es zona boscosa, todo eso el formato nos lo va a ir preguntando, pero es bueno dejarlo aquí. Aparte de eso, se hizo reunión de coordinación, donde el líder asignó funciones siendo el investigador 1, con su nombre, encargado de hacer el método de búsqueda y numeración de los elementos de prueba. Eso ya lo explicamos. ¿Qué elementos se hallaron? Se van a describir cada uno de ellos en su orden con base en el método de búsqueda. Se procedió por parte del funcionario o del servidor con sus datos a realizar la fijación fotográfica. ¿Qué fijación hizo? Los tipos de tomas fotográficas. Recordemos que son 8 más la claqueta. La claqueta es el formato para demarcar la hora de inicio y de término de la diligencia y su fecha. Pero aparte de eso están las fotografías panorámicas, de muy lejos, plano general al lugar, plano medio a fragmentos de la escena o para relacionar elementos entre sí. Está la de primer plano, que es solo el elemento. Primerísimo plano, una característica individualizante de ese elemento. Y de ahí vendrá sábana de evidencias, sábana de pertenencias. De evidencias son los elementos ya embalados, pertenencias, las que contaba la persona viva o muerta en su poder. Y por último, la fotografía morfofacial, que es de las características pues, particulares de la persona viva o muerta que está en la escena. ¿Por qué viva o muerta? Porque si es un fallecido, pues en lugar de los hechos, pero también puede ser un sospechoso, una persona en reseña, o cuando se captura hay que hacer la identificación e individualización de esta persona, recordemos, con base en el artículo 128 del Código de Procedimiento Penal en Colombia, pues para evitar errores judiciales, por ejemplo, de homónimos y demás. Entonces, registramos bien esas características morfocromáticas. Listo, fijación fotográfica. Luego, fijación topográfica por parte del funcionario que corresponde. Fijación topográfica, y esto deberá quedar enmarcado aquí, quién hizo la cantidad y tipo de bosquejos. Él hizo, recordemos que son 3 tipos de bosquejos, localización, general y de detalle. Y entre los de detalle tenemos esos métodos de fijación que son diversos, pero puntualizando en la guía de manejo lugar, tenemos ortogonal o coordenadas cartesianas, tenemos que es el que hace ángulos de 90 grados, tenemos el triangulación o AB, que es el que hace líneas triangulares para posicionar, y tenemos el radial, que es el que se utiliza para campos abiertos donde no hay puntos de referencia, hay que hacer desplazamientos largos. ¿Cuáles anexo de esos? Pues ya los dejará constancia. Vendrá después quien hizo la inspección técnica cadáver, que la explicamos en el módulo anterior, donde se denotó características de la persona, rasgos individuales, como ya habíamos mencionado, tatuajes, cicatrices y demás, hora aproximada de la muerte, contrastada con las actividades de investigación y de entrevistas, si hubo heridas o no hay signos de violencia, con su descripción. Finalmente, ¿qué se hizo? Recolectamos los elementos, se sometieron a cadena de custodia y se les hizo las correspondientes solicitudes a los laboratorios o almacenes.
¿A qué hora se liberó el lugar de los hechos? Punto neurálgico. ¿A qué hora se liberó la escena? ¿Y a qué horas nos trasladamos a las oficinas a desarrollar la documentación? Esto, como les manifestamos, no es un decreto, no es un texto que ustedes tienen que ceñirse pues al pie de la letra. Pueden agregarle, quitarle, pueden cambiarle, pueden ajustarlo a su estilo de redacción. Simplemente es un ejemplo de los puntos de control que deben tenerse en cuenta al momento de redactar lo que se hizo. Puntos de control que llegamos, punto de control que recibimos, punto de control que se numeró, identificó elementos con el método, punto de control las fijaciones, punto de control la recolección de elementos, punto de control la inspección a cadáver, punto de control, etc. Entonces solamente es esa recomendación para que por favor lo tengamos muy presente. Con base en esto, nos dice el Código de Procedimiento Penal que se debe rendir el informe ejecutivo y que la Fiscalía General de la Nación programará una reunión de trabajo con los investigadores para ratificar los actos de investigación y para determinar qué se va a hacer. Es decir, el programa metodológico, el método de investigación que se va a asumir. Esto va en dos variables. La primera, objetivos, y de este se desprenden las actividades. ¿Qué objetivos vamos a plantear? Como por ejemplo, identificar e individualizar autores de los hechos. ¿Qué actividades iniciales vamos a hacer para poder alcanzar ese objetivo o al menos empezar el proceso? Pero para hacer eso tenemos que tener muy en cuenta pues, la hipótesis del caso. ¿Qué son las hipótesis? Las hipótesis son un conocimiento estructurado de los hechos a investigar. No es que yo llego a la escena y la persona tiene una herida X, una herida de un tipo particular, y de una yo voy a asumir, le dieron perdón la expresión, un machetazo, es decir, con un arma cortocontundente. No, porque puede haber sido de otro tipo. Entonces, simplemente vamos a recolectar la mayor cantidad de información que podamos. Con base en eso es que nos formamos la hipótesis. No nos formamos la hipótesis y después vamos a ver qué recolectamos. No, primero recolectamos y después nos formamos la hipótesis. Que es que llegamos a la casa y la señora se suicidó, como habíamos dicho pues en lo de la suspensión. No, eso ya es homicidio, el marido la mató. Mucho cuidado con esas hipótesis predispuestas, ¿sí? Faltas de objetividad. Entonces, primero recolectamos la mayor cantidad de información, después planteamos la hipótesis. Por eso dice conocimiento estructurado de los hechos, no son suposiciones. No son suposiciones y por eso obedecen a la recolección de información y de elementos. No se debe plantear una sola, se deben plantear varias y no casarse con una sola porque en determinado momento nos puede cambiar la hipótesis por una variable que ingrese. Cualquier variable que podamos ir adelantando nos confirma o nos desvirtúa la hipótesis y nos toca reorientar con la fiscalía. Eso es un proceso de depuración continua. La investigación, como podemos observar, es comparable con el método científico, es decir, método de verificación y descarte hasta ir orientando y llegar al final con los resultados que se requieren. Debe explicar las circunstancias de modo, tiempo y lugar y la vinculación. Habíamos hablado del triángulo de víctima, victimario y hechos. Y dentro de eso, dentro de los hechos, tenemos lo que sucedió, los bienes, los lugares y todo lo relacionado con ellos. Entonces, ¿qué relación tiene el victimario con la escena? Y a su vez, el victimario con la víctima. Y a su vez, la víctima con la escena y la víctima con el victimario. Ese triángulo de relación entre las tres partes es importante destacarlo en las hipótesis. Las hipótesis no me pueden dejar vacío esos nexos. Por lo tanto, hay que tenerlo muy claro. Tener en cuenta todas las actividades de investigación que nos ayudan a reforzar o a desvirtuar y descartar una hipótesis y al final elegir la hipótesis, no la que más me parezca a mí, no la que yo crea, no la que dicen los vecinos, no la que comenta el vigilante del barrio, sino la hipótesis que más información tenga y que me permita esclarecer los hechos. Con base en eso vamos a orientar las actividades de investigación. ¿Por qué? Porque yo puedo ordenar, la fiscalía te puede ordenar que haga una entrevista de 10 personas, porque al parecer son testigos de un delito X de una parte, digamos así, de los hechos. ¿Por qué? Por la hipótesis. Pero cuando va a decir la realizas, dicen, no, no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Como habíamos dicho, en obediencia a la economía procesal y a la eficacia, pues se debe evitar el desgaste innecesario del aparato judicial y por lo tanto, cada actividad que se ordene, cada actividad que se realice debe ser dirigida con un fin específico. No debe ser simplemente porque sí o por cumplir o por costumbre, que porque ya está ahí
en el documento que hacer esto y esto y esto, pues copiar y pegar y ordenar. Y tampoco realizar. Entonces, muy presentes con eso. Con esto queremos felicitarte por destinar el espacio y el esfuerzo. Si deseas certificarte para este evento, pues podrás ponerte en contacto con nosotros a los enlaces que se van a anexar o a nuestros abonados telefónicos para consultar cómo es el proceso de certificación. Este material lo puedes consultar cuando quieras. Si deseas hacer parte del proceso de certificación, se te llegará otro material adicional que va a ser de mucha utilidad y pues se genera precisamente una evaluación que te dará la aptitud para adquirir la certificación del evento. Recuerda que somos Hunter Colombia. Cualquier duda, cualquier inquietud, asesoría o cualquier consulta que tengas, puedes ponerte en contacto con nosotros en cualquier momento. Estaremos lanzando más eventos de este tipo, de carácter gratuito, donde las personas podrán simplemente cancelar el costo de la certificación de necesitarlo o de requerirlo, o simplemente pues porque lo deseen. Cualquier cosa, quedamos muy atentos. Que tengas un buen desarrollo de estos temas en tu ejercicio de la actividad profesional, académica o laboral. Felicitaciones.